Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Muy bien, saludos a todos los que nos escuchan en este día. Es una alegría poder compartir una vez más un nuevo programa de Levanta. Como siempre, cada semana me encuentro con mi amigo y con mi hermano Ervin. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Estoy muy bien, Alonso. Gracias por el saludo. Y igualmente una bendición este ministerio Levanta y poder pues hablar de los temas que cada semana el Señor nos permite. Así es una gran bendición en nuestra preparación y conversación aprender temas importantes y por supuesto exponerlos para que muchos puedan pues caminar junto a nosotros en este descubrimiento. Y hoy entramos en un tema interesante que se las trae. Correcto. Así que vamos a hablar hoy sobre la homosexualidad. La homosexualidad es un tema muy relevante, por supuesto. Es un tema que debemos de entenderlo muy bien. Correcto. Y ese es el propósito. Dios permite el propósito de este programa en el cual hemos orado bastante. Y bueno, y básicamente basado en las conclusiones de una doctora, Elizabeth Moberly, que es teóloga y es psicóloga. Y entonces creo que será muy interesante las conclusiones a las que llegó. Sí, creo que es muy interesante la propuesta que ella hace, una propuesta más teológica y activa, ¿verdad? Mucha aplicación del trato, ¿verdad? Con personas que son homosexuales. Y empezamos diciendo, primero, que es importante distinguir entre orientación homosexual y su expresión en la actividad homosexual. Hay que marcar esa diferencia antes de entrar en estos temas. Sí, porque generalmente hablamos en homosexualidad de la conducta homosexual que está plenamente identificada y revelada en la Escritura como algo contrario a los planes específicos del Señor en su creación. Correcto. Eso queremos ponerlo muy claro desde el inicio de estos, que serán 2 programas. La Biblia completamente restringe absolutamente la conducta homosexual, pero vamos a concentrarnos en la tendencia homosexual. ¿Por qué se da esa tendencia homosexual? Claro, ahora, si reflexionamos sobre el tema de la homosexualidad y si limitamos solamente en que no haya una conducta homosexual, bien, algo como ya dijiste es rechazado en la Escritura, no se resuelve el tema de la tendencia homosexual. Por eso creo que la propuesta que queremos conversar en esta mañana es una verdadera comprensión del problema y entendiendo correctamente el problema, esto nos va a llevar a una solución a conclusiones bastante prácticas. Claro, y es que aquí ya empezamos con la primera pregunta, mi hermano. ¿Qué es en sí misma entonces la condición homosexual? Porque abordando este tema vamos acercándonos a conocer compasivamente lo que es una tendencia homosexual. Otra vez, contrario a hablar de una conducta homosexual. Correcto. Creo que ahí entra una línea importante que es el equilibrio. El equilibrio en una línea muy delgada, en lo que vos decías, una acción compasiva. Ajá. Creo que es muy importante la acción compasiva y al mismo tiempo tener muy claro de que es algo que la Escritura señala como algo que no es natural, que es incorrecto, bien, y que tenemos que caminar en esa línea entre lo que la Biblia enseña y también la compasión hacia las personas. Así es. Y ya respondiendo, ¿qué es en sí misma la condición homosexual? Podríamos pensar que es una personalidad carente de desarrollo o madurez psicológica. Ya esto es muy importante entenderlo. Una personalidad carente de desarrollo. Esa palabra es importante. Digamos, es un predesarrollo, lo que significa que la personalidad apunta a una consecución. Entonces, ya encuadrando la condición homosexual sobre este término, ¿verdad? Va a significar que hay un déficit ahí en esa personalidad, que es un déficit voluntario o involuntario, ¿verdad? Y justamente de la relación padre-hijo o madre-hija, y que le llamaríamos una condición pre-heterosexual. Okay. Y digo voluntario o involuntario porque puede ser que el padre hacia su hijo o la madre hacia su hija, de una forma involuntaria,
haya pues habido en esa relación una carencia, digamos, de patrones de desarrollo afectivos, de atención, de suplir las necesidades de la personalidad, sea hombre o mujer. Aunque el padre estuviera presente. Aunque el padre esté presente. Quizá claro. físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Creo que la palabra déficit es muy importante en esta respuesta de qué es en sí mismo la condición homosexual. La palabra déficit es bastante importante. Entonces, podríamos decir que el proceso sería una herida en la niñez, ¿cierto? Sí. Sin querer justificar, ¿verdad? Ni pues llegar a esas conclusiones de que todo es culpa de otros, sino hay una carencia, un déficit en la niñez, una falta de voluntad relacional, bien, entre hijo, varón y padre, hija y madre, y un impulso a recuperar ese déficit. Entonces la persona procura buscar llenar ese vacío a través de de desarrollo de relaciones hacia el mismo sexo. Ese proceso es muy importante y de hecho va a ser el desarrollo de estos dos programas, ¿no? En esos procesos, una herida en la niñez, luego hay una falta de voluntad relacional y un impulso de recuperar ese déficit. Suena como se está presentando en este momento, suena quizás confuso, claro, pero de verdad que vamos a desarrollarlo a lo largo del programa. Sí, es importante seguir la línea de lo que estamos hablando para ir desarrollando conceptos. Irlo entendiendo. Correcto. Y ya pues entendiendo que esta tendencia homosexual, por lo menos es la posición que estamos manteniendo, no va a depender de una predisposición genética, correcto, de un desequilibrio hormonal necesariamente, de un ambiente, sino, como recalcaste en la palabra, un déficit en la capacidad del niño por relacionarse con el padre del mismo sexo. Ahora, que esta falta de relación se transfiere a otros miembros del mismo sexo. Esto es muy importante. Podríamos hablar entonces que esto es una exclusión defensiva, bien, de parte del padre, o si se desarrolla más bien esta exclusión defensiva de parte del padre, va a haber, por una falta de voluntad duradera, esa relación. Sí. No va a haber ese vínculo ni ese desarrollo de la persona en su heterosexualidad. Y permitime en segunditos explicar qué es una exclusión defensiva, que la palabrita se las trae. Sí. Básicamente cuando el niño en su relación con el padre siente una herida voluntaria o involuntaria a través de las diferentes formas de violencia, el niño, esa defensa o esa reacción contra esa herida que está recibiendo de su figura de apego principal, va a poner una barrera relacional. Es decir, va a empezar a defenderse de esa figura principal de apego. O sea, va a excluir, digamos, de su formación de identificación, va a excluir el hecho de seguirse alimentando de su padre, si es el caso de un hombre. Por eso esta palabra, una exclusión defensiva, o sea, está excluyendo, se está defendiendo del amor que es natural y necesario nutrirse de parte de un niño hacia su padre, que también, en todos los casos, cuando hablamos niño-padre, también estamos incluyendo niña-madre, ¿verdad? Porque esas son las relaciones en el mismo sexo, ¿verdad? Entonces, esta relación del padre y el hijo, ¿verdad? Es necesaria para, igual como dijiste, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, es necesaria para el desarrollo del niño en su niñez, adolescencia, para llegar a afianzar su conducta heterosexual. Claro, es una disposición que el Señor ha permitido, una inclinación natural de una necesaria vinculación con nuestro progenitor del mismo sexo, que no es ninguna casualidad. Esto desde lo más básico de la psicología del desarrollo se entiende, de que es una necesidad de filiación, ¿no? Entre hombre-padre masculino y mujer madre, ¿no? Vos me comentabas, y me pareció muy interesante, cómo los niños, hablamos pequeños, 5 o 6 años, tienen héroes que son figuras masculinas. Claro. O sea, estos niños ven sus héroes, ¿verdad? Y son usemos una palabra comprendiéndose correctamente, se enamoran o se conectan, claro, o ven un modelo a seguir en Superman, en el Hombre Araña, y andan saltando y con la capa. Hay una identificación con esa masculinidad, ¿verdad? Claro. Y no estamos hablando de
¿verdad? Como ahora las tendencias posmodernistas o las neoliberales, ¿verdad? Progresistas. Exactamente, progresistas, de forzar o de obligar a que crean eso, sino que naturalmente el niño varón ve en estos modelos, ¿verdad? Algo a seguir. Y es que cada vez que hablamos de la palabra enamoramiento, siempre lo vinculamos con algo erotizado o con algo sexual. Entonces, vamos, es difícil entender, por ejemplo, que de niño, como estás diciendo, yo me haya inclinado hacia mis superhéroes masculinos, ¿verdad? Ya una vez que uno crece en una normalidad de desarrollo psicosexual, pues donde ya empieza yo naturalmente a gustarme la Mujer Maravilla, por ejemplo, ¿verdad? Y no porque es un superhéroe. Exactamente. O sea, pero primeramente yo me conecté, vamos a poner comillas, yo me enamoré de Superman en mi tiempo, ¿verdad? De Flash, de Spider-Man, etcétera, ¿no? Y eso es algo natural. Correcto. Ahora, aunque el padre ofrezca este amor, ¿verdad? No se va a recibir por parte del niño. Ya cuando el niño pone esa defensa. Correcto, que estamos porque hay una resistencia, exacto, ¿no? A la restauración del vínculo. Eso. Y va a buscar esta persona completarlo a través de otra relación con una persona del mismo sexo. Exactamente, sí. Y es que pueden inclusive presentarse ajustes a nivel consciente en el hijo, donde no se va a notar esta molestia. Quiero decir, el niño puede recibir un trauma, puede recibir una herida en la niñez, y de una manera consciente, una expresión los padres no se dan cuenta que el niño carga con una herida. Así que, bueno, el daño básicamente lo hay. Pero va a ser un daño intrapsíquico o inconsciente, no necesariamente consciente, que posiblemente se manifestará en una etapa de su desarrollo posterior. Correcto. Y estas heridas podríamos llamarlo que son, por ejemplo, falta de amor, o sea que el vínculo paternal, amor, dependencia, identidad, etcétera, no se satisface. El niño queda con esta insatisfacción y la va a procurar solventar de otra manera. Exacto. Como estás diciendo, son necesidades que quedan insatisfechas. Y es que es importante, Alonso, aquí entender que nosotros encontramos nuestra identidad masculina o femenina, en el caso de la mujer, que es el final de un proceso de identificación. O sea, una identidad es el final de un proceso de irnos identificando, de procesos, de etapas. Entonces, cuando en estas etapas de identificación quedan cortadas precisamente porque hay una rotura del vínculo hacia esa fuente principal, en este caso el padre. Entonces ese proceso, repito, de identificación masculina que se nutre con el padre queda cortada, queda afectada. ¿Ves? Entonces, esto es lo que sucede. No se completa la identidad masculina o no se completa la identidad femenina, repito y termino, porque se corta el proceso de identificación, que es un proceso, que es un desarrollo, que son etapas. Entonces, podríamos decir que este desarrollo, ¿verdad? De como decías, cortando este crecimiento, lo menos que estamos hablando es un tema erotizado. Hasta ese punto. Correcto. Que es lo que comúnmente las personas en términos generales se enfocan en una conducta erotizada del homosexual. Exacto. Cuando probablemente una de las últimas instancias del proceso de no identificación es la parte erótica de la vida homosexual, ¿cierto? Exactamente. Entonces, podríamos pensar en algo que lo conversamos en un momento sobre la condición homosexual agravada. Claro, que es cuando el hijo, cuando se siente herido, va a colocar una barrera hacia su progenitor. Es lo que estamos hablando de esa palabrita exclusión defensiva. Se siente la herida y a la vez se coloca una barrera relacional. Con el padre o con la madre. Exacto, claro. que es como esa hostilidad. De nuevo, puede ser que esa hostilidad no se vea de una manera consciente. Correcto. Que es fácilmente identificable. Puede el niño, digamos que seguirse relacionando, entre comillas, de una manera muy normal, pero dentro realmente se ha perdido un grado de confianza en la vinculación, en seguirse alimentando de la persona de apego, ¿no? Y ese proceso de identificación, como hemos hablado, masculina, en el caso de un varón, se va a interrumpir, ¿verdad? También creo que es importante señalar que esta manifestación, cuando es descubierta,
es una desidentificación con el mismo sexo, no una identificación con el sexo opuesto. Es decir, que hablamos del concepto del homosexualismo, no necesariamente que a un hombre, ¿verdad? No le gustan las mujeres, sino que hay un conflicto traído de mucho tiempo, de una relación cortada, un proceso frustrado de la formación de la identidad masculina. Eso que estás diciendo de verdad que es muy, muy importante. Vale la pena permitirme recalcarlo, que ya lo explicaste muy bien. Porque estás hablando que básicamente ese proceso de interrupción de la identificación con el padre no significa, por ejemplo, en una manifestación de un masculino afeminado, no significa que está buscando identificarse con el sexo opuesto, correcto, como estás explicando, sino una desidentificación con su mismo sexo. Correcto. El hombre, entonces, no se identifica a sí mismo como un hombre. Exactamente. Okay. ¿Y por qué razón? Hasta este momento, porque se ha interrumpido ese proceso de identificación que el mismo niño lo ha interrumpido por esa barrera, por esa exclusión defensiva que de una manera inconsciente ha puesto sobre el vínculo del padre en el caso de un varón. Entonces podríamos decir que la condición homosexual inicia por una defensa del niño al vínculo del padre, el sentirse herido, que a su vez también da paso a un impulso para repararlo. Totalmente de acuerdo. Y es importante esto que acabas de decir. Inicia, o sea, la condición homosexual inicia. Ahí tiene allí el principio cuando el niño se defiende, llamámosle de alguna manera, de un vínculo que Dios ha provisto como natural y como necesario para nuestro desarrollo, en este caso pues psicológico, de nuestra personalidad, de nuestra identidad. Es muy importante entender esto porque esto es la base para todo lo que hablaremos después y entender la condición homosexual. Muy bien. Ahora, tengo una pregunta para hacerte. ¿Todo déficit relacional, en este caso de un niño varón con su padre, una niña con su madre, todo esto o todo déficit lleva a una práctica homosexual? Es una muy buena pregunta. Y fíjate que los estudiosos, ¿verdad? Concluyen que no necesariamente todo déficit relacional, y esa es una palabra importante, va a transferirse hacia otros miembros del mismo sexo y se van a erotizar. Por ejemplo, lo que es común, muy lastimosamente, ¿verdad? Lo que es común es que hayan déficits relacionales con nuestros padres, en el caso de los hombres. Al menos yo me considero un ejemplo varón masculino que tuvo un déficit relacional con su padre, perfectamente identificable por mi persona. Sin embargo, en mi caso, no transferí ni eroticé esa necesidad en otras figuras masculinas, porque, y lo hablaremos más adelante, no será detallado ahora, digamos que el Señor permitió que encontrara figuras reparadoras en ese momento donde no tuve puede ser que transferí esas necesidades paternales, pero no las eroticé. Correcto. Entonces, el punto es que cuando se erotiza, ahí empezamos con con un desequilibrio y con una confusión tremenda, porque vos hablaste de algo muy importante. Ya dijiste que la condición homosexual son dos situaciones. Una defensa del niño, el vínculo del padre, ¿verdad? Si es un varón, y a la vez un impulso por reparar ese vínculo. Pero ve que es el mismo niño el que está poniendo una barrera defensiva. Pero ahí hay una ambivalencia. Primero, vamos a decir, en términos coloquiales, no quiero nada con mi papá. A la vez, necesito urgentemente a mi papá. Y estamos hablando, necesito en un alimento emocional, de amor, de confianza, de identificación, etc. Entonces, en una persona homosexual, el tema de la exclusión defensiva, que ya lo explicaste, y el impulso para reparar, es decir, la necesidad de tener esa relación padre-hijo dentro del mismo sexo, madre-hija, y el impulso reparo, es decir, cómo soluciono este conflicto, genera una ambivalencia del mismo sexo. Exactamente. Un conflicto de evitar
el estar con una persona o con esa relación, pero también un acercamiento para satisfacer esa necesidad. Exactamente, ese es un muy buen resumen. Así vemos, ya nos vamos acercando acerca de la angustia que se podría sentir en, como estás mencionando, por un lado, la necesidad de reparar lo que necesita ser reparado, lo que está insatisfecho, lo que está incompleto, lo que no tiene desarrollo. Y por otro lado, yo mismo inconscientemente evito ese desarrollo. Porque ¿de quién necesito alimentarme por voluntad del Señor? Claro. Pues de mi Padre. Correcto. Con respecto a mi masculinidad. Yo no me voy a alimentar, yo no me alimenté de niño de otras personas. El más próximo, mi más próxima figura masculina era mi papá. Claro. Como lo mismo una mujer hacia su mamá. Y es la manera, los padres cuidamos, protegemos, edificamos, damos la vida por nuestros hijos. Entonces, ese es el vínculo natural, ¿verdad? Pero imagínate qué terrible es que ese vínculo yo mismo no lo procuro ya. Claro. Pero a la vez lo necesito urgentemente. Y se busca satisfacer en otras personas e inclusive como un añadido o una consecuencia posterior, erotizando esa carencia con una persona del mismo sexo. Ese es el punto, porque otra vez y para pasar al otro punto, es que es tan importante eso que estás diciendo, porque evidentemente si uno no desarrolla esa necesidad afectiva, pues uno tiene que buscarla porque se tiene que satisfacer, se tiene que satisfacer. Claro. Es como la necesidad de tomar agua, por ejemplo, en un ejemplo muy banal. Sí. Pero ¿qué sucede? El problema es cuando estás diciendo, cuando se erotiza. Cuando ya ese apego con otra figura masculina, ya en medio existen ya, digamos que otras condiciones sexuales como tales, y donde no prevalece lo afectivo, sino que se confunde con una actividad sexual. Correcto. Y a eso se le llama, por ejemplo, amor. Y a eso se le llama una relación que debe ser, digamos, respetada, por ejemplo. Correcto. Cuando es una carencia, una tremenda carencia emocional. Así es. Y algo muy importante antes de pasar al punto número 3, creo que de lo que podemos aprender en esta conversación es que el homosexualismo no se trata de una relación meramente erótica, que es el pensamiento popular. Cuando se habla de una persona homosexual, sea hombre o mujer, se tiene el prejuicio, el preconcepto de inmediatamente canalizarlo a través de la vida erótica, sexual. Y no es el principal tema, si bien es cierto, es algo, como ya dijimos, que la Biblia habla claramente en Romanos capítulo 1, por ejemplo, en otros pasajes, pero más profundamente entrando en el corazón y el conflicto de una persona homosexual, hay una tremenda carencia emocional, la cual debe ser suplida de formas correctas, ¿cierto? Así es. Pues imagínate que para que vos llegues a este comentario que es tan importante, necesitamos primero, y es la intención de un podcast como este, empezar a entender, empezar a meter en la condición. Correcto. Como bien estás diciendo, y creo que se desarrollará en el otro programa, no condicionarlo a la conducta. Exacto. Si se debe... si la Biblia acepta la conducta homosexual, cosa que es innegociable. Correcto, no. ¿Verdad? ¿Y por qué razón? Porque dos personas no desarrolladas sexualmente, no es conveniente que inicien una relación, digamos, integral, donde también se sume la parte erotizada, como yo lo puedo tener con mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Que es una relación integral, no solamente emocional, sino física, pero porque los dos somos personas desarrolladas en ese sentido. Repito, eso lo hablaremos más adelante, pero quería rescatar el punto. Sí, es muy importante, para que pasemos a lo siguiente, es muy importante no dejarnos ir a la primera simplemente por la conducta. Y quiero decir esto con mucho cuidado. Las Escrituras, la palabra de Dios, como ya dijiste, habla y censura claramente la conducta homosexual. Ahí no hay nada que decir. Sí. Sin embargo, como iglesia, creo que el abordaje que comúnmente se puede hacer es más a la conducta que al corazón. Y las Escrituras, la Biblia enseña claramente que los problemas mayores de la humanidad no son necesariamente conductuales,
son problemas del corazón, de la parte, de la parte interna humana. Correcto. De por qué yo soy como soy hoy. Yo tengo millones de conflictos y algunas poquitas virtudes. Bueno, ¿de dónde vienen mis conflictos, mis luchas, mis propios pecados? Entonces, no se trata de algo meramente conductual, sino apelando a una transformación del corazón. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo identificamos en estos pocos minutos que nos quedan, cómo identificamos el problema? ¿Hacia dónde avanzamos? Ya hemos identificado frases. Primero, el impulso reparador. Ya lo dijimos que es esa necesidad de satisfacer las necesidades que quedaron insatisfechas, ¿no? Del déficit que hubo. Exactamente. Ahora, ese impulso reparador, que le podríamos llamar el impulso homosexual o homoemocional. Homoemocional, es un buen término ese. Sí. Ahora, ese no es el problema. O eso no es digamos, el término anormal. Correcto. Sino que lo que es anormal, el problema son las necesidades insatisfechas del mismo sexo para justamente completar el desarrollo psicológico, que es lo que estamos hablando de identidad. Y te pregunto rápidamente, ¿vos crees que hay una anormalidad que un niño, por ejemplo, de 4 años, tenga una figura de apego fuertísima, por ejemplo, con su papá o con su abuelo? Para nada. Para nada. Para Ahora, nada. ¿y si yo te digo que eso es un impulso homosexual? ¿Correcto? Claro Porque que sí. es una relación no erotizada, que es el problema que estamos manejando ahora. Es una relación entre dos varones de formación de una identidad necesaria para que el niño vea en su padre, en su abuelo, una figura dentro del mismo sexo, homosexual, bien, padre, hijo, bien, y es una relación formativa para completar el proceso de identidad, no erotizada. Y lo digo así para que no se malentienda. Un 100. Bueno, ¿qué ha dicho, profe? Un 100. Excelente. y es que allí, en esa relación, vemos al niño llenando de besos a su papá o llenando de besos a su abuelo. Y no significa ningún problema. Ahora, ¿qué tal si esa necesidad lo trasladamos a una persona de 25 años? Claro. Ahí sí ya socialmente lo vemos complicado. Claro. Pero es la misma insatisfacción de ese niño de 4 años que si en algún momento fue interrumpida. Correcto. ¿Verdad? Ese proceso de identificación. Entonces, por allí, la satisfacción de esas necesidades homosexuales, esa satisfacción va a implicar entonces la anulación de este impulso reparativo. Ya vos y yo, definidos de una manera heterosexual, correcto, ya no estamos buscando un impulso reparativo. Correcto. Ya estamos abriéndonos a una relación heterosexual. Correcto. Correcto. Entonces, dos cosas para decir. Número uno, vemos en personas del mismo sexo que necesitan amistades, ¿verdad? Dentro de nuestra heterosexualidad, amistades dentro del mismo sexo. Yo necesito hombres con quien sentarme, tomar un café y conversar de una forma no erotizada, sino esa relación masculina, igual que las mujeres. Claro. Ahora, el problema entonces se agrava cuando esta búsqueda se erotiza. Ahí es donde cambian las cosas. La actividad sexual no satisface la madurez psicológica. Claro. Eso es lo claro. Como no necesitamos de una relación sexual o erotizada cuando éramos niños de nuestro padre. O sea, nosotros no encontramos nuestra identidad masculina teniendo una relación sexual con nuestro padre. Sé que suena muy abrumador. Sí. Nada más lo estoy poniendo como un ejemplo donde la respuesta es, pues por supuesto que no. Correcto. Nada más para entender el punto. Nosotros necesitamos una relación homoemocional, pero no necesitamos una relación sexual. Por consiguiente, un homosexual, ponele de 25 años o la edad que sea, no necesita una relación sexual para verse pleno en su vida, sino que igual que un niño que necesita completarse, necesita una relación homoemocional, ¿verdad? Independientemente de una expresión sexual. Correcto. Una buena relación sexual, entonces, una buena relación no sexual con una persona del mismo sexo es un medio para satisfacer necesidades de amor, dependencia e identidad que no fueron satisfechas. Sí, y algo muy importante, en este contexto tampoco significa que una abstinencia sexual es la solución del homosexual. Correcto. Porque una abstinencia sexual en sí misma no le va a procurar lo que está insatisfecho en su desarrollo psicológico. Eso es importante. Entonces la temática no es decirle, bueno, hermano o hermana, pues usted lo que tiene que hacer es abstenerse sexualmente y listo. O casarse
con personas de otro sexo y listo. Claro, tampoco la solución es porque no está listo para abrirse a una heterosexualidad. Que por supuesto la conducta homosexual debe absolutamente interrumpirse. Correcto. ¿Verdad? Pero no como decir la solución que la iglesia da es simplemente esta. Claro. Abstinencia para toda su vida. Claro. Es procurar el desarrollo porque de esa persona. Aún si hay abstinencia de una persona con tendencias homosexuales, si aún hay abstinencia de estas prácticas, aún sigue estando una necesidad emocional sin completarse. Es decir, ni la abstinencia sexual, ni el casarse con una persona del otro sexo, ni cualquier otra aplicación conductual a alguien en esas condiciones va a ser la solución, porque sigue habiendo un vacío emocional que debe ser satisfecho y desarrollado de una manera de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. Exactamente. Ese es el punto. Ahora, te hago un quiz. Ajá. Otro más. Otro más. Ahora, con lo que estás hablando, ¿por qué entonces una relación homosexual, pensémoslo así, no va a ser la solución de las carencias afectivas insatisfechas? Por ejemplo, vos sos pastor, gracias al Señor. Imagínate que un homosexual te diga, mira, pastor, es que yo necesito una relación homosexual, porque yo necesito encontrar el amor en mi vida. Sí, es una muy buena pregunta, y creo que aquí es donde como iglesia tenemos que abordar más inteligentemente, más intencionalmente, más profundamente el asunto. Yo creo que no es la solución, porque los dos miembros de una relación homosexual, hombre-hombre, mujer o mujer, tienen necesidades psicológicas similares, o sea, necesidades psicológicas no satisfechas. Así es. El homosexual no puede actuar como si el crecimiento se hubiese completado bajo argumentos de decir, bueno, es que Dios me hizo así, es que yo soy así, etcétera. Son dos personas con tremendas necesidades emocionales, psicológicas, que no son satisfechas. Entonces, supongo, y aquí sí quiero suponer, va a haber una tremenda frustración en la relación de dos personas incompletas emocionalmente, con frustraciones, con temas no resueltos, como hablamos en la iglesia, con asuntos pendientes no resueltos. Claro. Va a ser un conflicto y una frustración. Y es maravillosa tu respuesta. Y vos sabés que yo puedo, en una relación de matrimonio, es una complementariedad. Claro. Ahora, ¿y por qué yo lo complemento entre una masculinidad plenamente desarrollada, ¿verdad? Y mi esposa complementa la relación desde una feminidad completamente desarrollada. Correcto. Entonces, en dos personas que no se han completado psicológicamente, no pueden complementarse, ¿verdad? Sí, definitivamente que el matrimonio acá, heterosexual, ¿verdad? Sano, quiero decir, no es exento de problemas, sino que saben crecer en medio de sus adversidades y fallas. Es un maravilloso complementarismo, que es el modelo que creemos nosotros a nivel, al menos yo particularmente, creo que vos también, y como ministerio, en ese complementarismo donde el hombre y la mujer, valga la redundancia, se complementan y se completan uno al otro en todos los aspectos, físico, emocional y espiritual. Bueno, yo creo que ya llegamos a una conclusión después de todo esta. Primero, que no es un programa jamás que se está abriendo de una manera progresiva a una revisión de la conducta homosexual. Correcto. La Biblia es clara con esto y lo enfatizaremos en el próximo programa. Sin embargo, llegamos a esta conclusión importante. Todos requerimos y todos pasamos por el proceso de una sana satisfacción homosexual afectiva. O sea, todos requerimos de una satisfacción afectiva homosexual para así abrirnos a una relación heterosexual. Y donde hay una palabrita para alcanzar una personalidad heteropsicológica. ¿Ok? Personalidad heteropsicológica. Claro. Entonces, basado de lo que estás diciendo, podríamos pensar que las relaciones con el mismo sexo no buscarán ya satisfacer una identidad incompleta. Correcto. Sino que va a ser vital para cooperar en este proceso y no detenerlo. Va a ser el apoyo para continuar, llamémoslo así, afianzando la masculinidad o la feminidad, y resalto una vez más, no erotizado, sino, como decías vos, una personalidad heteropsicológica. Claro, y bueno, eso es una buena manera de terminar. ¿Cómo ayudamos entonces? Se desarrollará en el otro programa, que es vital que se coopere, como estás concluyendo, con este proceso digamos, de desarrollo y no detenerlo. Correcto. Si decimos esto, es que hay actitudes donde sí detienen ese proceso de manera inconsciente en una comunidad de fe. Y es lo que hablaremos el próximo programa, si Dios lo permite. Perfecto. Hablemos la próxima semana y creo que es muy importante el tema.
toda persona es creada por Dios. Amén, sí, así y es. tiene valor por ser imagen y semejanza del Señor. Y a partir de aquí entendemos lo que la Biblia enseña en cuanto a conductas que son claramente vedadas, pero a su vez también el ser compasivo y abordar integralmente. Específicamente en este caso, lo que hablamos de déficit emocionales y de carencias emocionales. Hablamos la otra semana entonces. Si Dios lo permite. Perfecto, nos vemos entonces. Gracias. Chao.